Bueno, y vamos a hablar de Juan Domingo Perón. Él nace en Argentina, el 8 de octubre de 1895, fue un militar y político argentino, el único que ha sido elegido presidente de Argentina en 3 ocasiones. A la edad de 15 años, pudo ingresar a un colegio militar, donde se acabó graduándose a los 18 años como subteniente especializado en infantería. En 1939 se fue a Italia a pues, aprender ciertas cosas, donde aprendió, por ejemplo, alpinismo, a escalar, el esquí, y en donde adquirió una cierta admiración por el fascismo. Perón definió el fascismo como un ensayo del socialismo nacional, ni marxista ni dogmático. Cuando volvió a la Argentina, en 1942, se topó en el 43 con una revolución, pues un golpe de Estado que hicieron Rosson, Pedro Pablo Ramírez y Elmiro Farrell, donde Perón, en el último mandato, el de Farrell, en 1946, fue vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo durante este periodo. Hasta que el 24 de febrero de 1946, Perón pudo ganar las elecciones para presidente, ganando en todas las provincias, menos en Corrientes. Perón creó su propio partido político cuando ya pudo ganar y ser presidente, uniendo los 3 partidos políticos que lo habían apoyado. Cuando Perón surgió en el poder, hizo varias reformas a su proyecto. Juan Domingo Perón, cuando es elegido presidente en 1946, inició una serie de reformas, comenzando por la económica. Sustituye industria pesada por industria ligera. En la agricultura, sube muchísimo la producción del trigo, siendo el principal productor de trigo en toda Latinoamérica. En 1948 introduce los ferrocarriles a la Argentina para hacer la distribución de la comida y de ciertas materias primas más fáciles, para fortalecer las industrias creadas, las siderurgias y las de energía eléctrica. Sigue con las educativas. Y pues el acceso a las escuelas era mucho más fácil en esa época. Cuando llega Perón al poder, se dice que subió más o menos un 300% de la gente que iba cuando subió Perón al poder que antes. Las universidades empezaron a crear universidades grandísimas, tenían mejor infraestructura, y en 1949 se gestó la gratuidad en ciertas universidades públicas de la Argentina. Las comunicacionales fueron más que todo el monopolio de la información y los medios para influenciar las masas. O sea, pero más que todo lo que hacía era, por ejemplo, con el cine, con la televisión, monopolizarlo y hacer una serie de propagandas para admirarse y enaltecerse él mismo y pues quedar en el poder otra vez después de eso. Las obreras, por lo menos los salarios subieron y la repartición de los dineros pues era significativamente mejor. O sea, no era tan amplio el rango de paga entre los jefes y los obreros. Hizo la igualdad de sexos, o sea, por lo menos instauró el sufragio femenino en la Argentina, y tanto hombres como mujeres tenían igual derechos en las casas. Y las consultas constitucionales, por lo menos creo, hizo unas reformas a la Constitución, y en 1949 salieron, incorporando derechos laborales y sociales establecidos en una reelección, y también estableció la reelección de presidencia indefinida. Juan Domingo Perón fue reelegido en 1954 y comenzó con una serie de reformas que no gustaron mucho a la gente, como por ejemplo en la educación. Quiso por lo menos cambiar la forma de estudio dentro de los planteles educativos. Intentó cambiar, por ejemplo, quitar dentro de las escuelas la obligatoriedad de estudiar la religión y la religiosidad como tal.
Esta serie de reformas no gustaron mucho a la gente hasta que el 16 de julio de 1995 comandos civiles, la Marina de Guerra y sectores de la Iglesia Católica intentaron hacer un golpe de Estado, desembocando más que todo en el bombardeo de la Plaza de Mayo y el centro de Buenos Aires, que dejó más o menos 364 muertos y centenares de heridos. Perón quiso abrir un foro de charla para por lo menos conciliar con la gente y como mostrar a ver qué era lo que no le gustaba, a ver si los podían arreglar, hasta que el 16 de septiembre de 1955 Perón fue derrocado y le tocó irse exiliado a Paraguay. Perón durante su exilio estuvo en Bolivia y en Panamá viviendo y aprendiendo de ciertas cosas de otros países también. Perón volvió a la Argentina en 1973 y así, después de que Cámpora renunciara a ser precandidato, Perón asumió y llegó a ser la tercera presidencia gracias a esto. El tercer gobierno de Perón estuvo más que todo signado por permanentes conflictos entre izquierda y derecha. Perón murió el 1 de enero de 1974 por un paro cardíaco, él sufría de esto, y María Estela Martínez, su segunda esposa, asumió la presidencia. El peronismo en Argentina pues siguió como cualquier otro movimiento político y dejó ideas importantes para la historia política latinoamericana. Perón se dice que es un líder populista gracias a sus reformas y a su conciliación más que todo con el pueblo y con los obreros. Y hasta aquí el videoblog de Hoy Cachorros. Mil gracias.